En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, les doy la bienvenida a este desayuno virtual que tendrá 3 distinguidos panelistas, 3 distinguidos invitados. Vamos a dar comienzo formal con la presencia del presidente de ADM, el profesor doctor Jorge Abuchalha. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es realmente un honor para mí poder dirigirme a ustedes en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Es verdad, hoy es un evento realmente especial, realmente maravilloso. Contar con 3 presidentes no es cosa fácil. El doctor Julio María Sanguinetti, presidente de la República por 2 periodos, el doctor Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, hoy presidente de la Fundación Astur, y el presidente Luis Alberto Lacalle, iniciador del Mercosur, entre otros grandes desarrollos que tuvimos. Quiero saludar, por favor, a las autoridades nacionales que hoy nos están viendo. Quiero saludar a los señores embajadores también. Quiero saludar a las autoridades de BTV y a todos los funcionarios que hoy nos acompañan. Gracias, señores. Esto es un tema sanitario y un gusto poder estar en este canal. Cuando nosotros decimos Uruguay en el nuevo contexto internacional, nos preguntamos cuál es el nuevo contexto. Bueno, el nuevo contexto no es solo la pandemia. El nuevo contexto es lo que está pasando, no solo tampoco en América Latina. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros, yo creo que lo vamos sacando paulatinamente, estamos saliendo de la pandemia y tenemos firme confianza y fe en que esto paulatinamente va a correrse de a poquito. Pero si miramos el entorno en América Latina, han aparecido situaciones no esperadas ni imaginadas. Yo digo Chile, digo Colombia, digo Venezuela, digo Perú, digo Paraguay, digo Argentina, digo Brasil. Si digo Europa, el Brexit está ahí funcionando, ya se abrieron, es otra cosa que está pasando. La elección del señor Putin hasta el año 36, si vemos qué pasa en Estados Unidos, un nuevo presidente de la República, son temas que justifican un nuevo contexto internacional. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues los señores conferencistas invitados, a los cuales les agradezco sinceramente en nombre de ADM que hayan aceptado nuestra invitación, son los indicados para indicarnos los caminos y poder seguir hacia adelante. Así que yo les digo, señores, disfrutemos de esta mañana y muchas gracias por estar junto a nosotros. ADM te invita a conocer su propuesta de educación ejecutiva, el mejor espacio de aprendizaje virtual y con un equipo docente altamente capacitado. Técnico en marketing, marketing digital, dirección en gerencia comercial y ventas, diploma gerencial en gestión humana, inteligencia emocional, programa de desarrollo gerencial, diploma en gestión de proyectos, actualización en impuestos. Inscripciones a través de la web adm.com.uy o por el 098 78 89 99. Impulsa tu crecimiento profesional y estudia en ADM. Educación ejecutiva de alto impacto. Dada la importancia y la jerarquía de los invitados de hoy, vamos a repasar rápidamente que nos van a acompañar el expresidente de la República en 2 mandatos, 85 al 90, 95 al 2000, el doctor Julio María Sanguinetti. Es abogado, ha sido diputado, ha sido senador, ha sido ministro de Estado, periodista, escritor e historiador. Está con nosotros también el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, también presidente de la República, también abogado, en este caso entre 1990 y 1995. Historia reciente lo marca como un histórico dirigente de la historia reciente del Partido Nacional, también escritor, también periodista. Y nos acompaña el contador Enrique Iglesias. Uno se remonta a comienzos de la década del 60 y lo encuentra allí en la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, la recordada CIDE. Fue presidente del Banco Central antes que terminara esa década, secretario ejecutivo de la CEPAL, ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno del doctor Sanguinetti hasta el año 88, presidente muy recordado del Banco Interamericano de Desarrollo y secretario general
de la Secretaría General Internacional Iberoamericana, no internacional, iberoamericana. Resumidos currículos de los visitantes de hoy. Lo decía el doctor Abuchalja. Uruguay en el nuevo contexto internacional, donde los gobiernos de los países pobres y un gobierno nuevo, como pasó acá en Uruguay, prácticamente no pudieron empezar. Tuvieron que atender la pandemia. Presupuestos adicionales que se han dedicado a este nuevo contexto. El doctor Abuchalja decía, y con confianza, pero también con datos objetivables, la vacunación así parece demostrarlo, que estamos camino a salir de esto. Entonces, en ese nuevo contexto internacional, y voy a comenzar por el presidente Sanguinetti, ¿dónde está parado Uruguay? ¿Hacia dónde camina o hacia dónde debería caminar, doctor? Bueno, estamos en un tiempo histórico distinto y eso es, me parece, el gran telón de fondo. No estamos más allá de la pandemia, aún sin ella, el mundo estaba en una gran mutación histórica, en un pasaje de la sociedad industrial o postindustrial, como se llamó en algún momento, a esta sociedad digital. Cambió la riqueza, cambió el valor de la propiedad, cambió los modos de comunicación entre la gente, las redes sociales pasaron a ser un protagonista inesperado, las tendencias que venían dándose se aceleraron con la pandemia, no nacieron con la pandemia, se aceleraron con la tendencia, el teletrabajo pasó a ser una realidad y estamos en este mundo en el cual ya las fortunas no son de los hacedores de bancos como los Rockefeller o de los hacedores de automóviles como los Ford. Son los jóvenes Zuckerberg, Bill Gates, Bezos, etcétera, 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 que trabajan con productos inmateriales. O sea que ese es el gran contexto. Ese gran contexto a su vez revela un enorme cambio geopolítico. La centralidad del Atlántico se ha trasladado hacia el Pacífico y hoy encontramos con un Occidente, digamos así, competido, con un Oriente poderoso, dinámico, que tiene su gran fuerza en lo opuesto a nuestra civilización. Nuestra civilización se basa en el individuo, en la persona humana, mientras que las civilizaciones orientales tienen un concepto de disciplina social, de respeto a la autoridad asumida como tal, que les ha dado la enorme fuerza para en esta etapa de transición crecer. A nosotros, en cambio, se nos da un desfasaje, que lo vemos en la política, en las instituciones políticas, en el modo de debatir, entre estas nuevas realidades y lo que son los procedimientos nuevos. Y ahí nos encontramos con temas geopolíticos inesperados. En un tiempo había un tema ideológico, entonces y era más o menos claro. Uno estaba con Moscú, estaba con Washington, más o menos en esa órbita. Hoy no es la opción entre Washington, Moscú o Frankfurt, ¿no? Es distinto. Pero tenemos adelante, sí, opciones, digamos, para países como los nuestros muy importantes, que son opciones diplomáticas, políticas de calado. ¿Cómo nuestros países tienen que administrar, digamos, su inserción internacional equilibradamente entre esos dos mundos? El nuestro al que pertenecemos, el otro que avanza y que en el terreno comercial y científico es tan importante. ¿Y la pandemia qué ha pasado? La pandemia puso en tensión las fragilidades y aceleró las tendencias. La primera cosa que puso en tensión es a la democracia. ¿Por qué? Porque la pandemia obligó al Estado a ubicarse centralmente, como no lo estaba desde hacía muchas décadas. En los últimos años el Estado había venido, digamos, reduciendo sus capacidades, a veces en lo internacional, a veces en lo nacional, etcétera. Pero una pandemia es como una guerra, es el equivalente a una guerra, digamos así, obliga a una gran centralidad del Estado, al Estado asumiendo roles sobre nuestras propias vidas,
ya no sobre la situación colectiva. Usted va al teatro, no va al teatro, usted va al cine, no va al cine, cosas que en situaciones normales no hubiera ocurrido nunca, y que sin embargo han generado en muchos países tentaciones autoritarias. No el Uruguay, que creo que esa es una cosa importante a destacar, porque en un concierto donde este tema está hoy instalado en el mundo, el tema de hasta dónde los límites del Estado, de este Estado que en nombre del orden público regula nuestra vida, y hasta dónde las libertades individuales, yo diría que el Uruguay es ejemplar en cuanto al manejo de ese equilibrio imprescindible. De modo que tenemos un tema que es el de siempre para el Uruguay: la región, el hemisferio y el mundo. El mundo naturalmente se nos vino encima, de modo que más que nunca, siempre estuvo, pero más que nunca. El hemisferio muy complicado, porque nuestra América, especialmente nuestra América Latina, está en una situación muy tensionada desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, claramente. Y nuestro barrio también, o sea, nuestro vecindario, tan influyente en nuestra vida, también lo está. De modo que el Uruguay, hoy, le diría que lo primero que tiene que cuidar es lo que está viviendo, que es su vida institucional, su diálogo democrático, salirse o no caer en esas crispaciones exasperadas que vemos en los diversos países, esa declinación de los partidos políticos que los ha llevado a situaciones como las que se viven, y que me parece que ese es el primero de los desafíos que venimos cumpliendo, pero que tenemos que cuidar. Mirados de lejos nos ven como una especie de isla, pero hoy no hay islas en este mundo. De modo que cultivemos nuestro jardín, como decía Voltaire. Sumo al presidente Lacalle. Creo que agregaría dos puntos. El primero, sobre la pandemia, que creo que conviene recordarlo. La pandemia no tiene responsable humano, político ni ideológico. La humanidad se encuentra ante un enemigo que es de otro mundo. No se le puede echar la culpa al fascismo, al comunismo, al liberalismo, al libre comercio, a nadie. Y entonces, tanto China como Estados Unidos, como nosotros, como Francia, como Turquía, se encuentran ante un enemigo al que no se le puede poner color ni divisa. Antes era muy cómodo. Estos son los comunistas, estos son los capitalistas, yo estoy del otro lado. Primera cosa de esta crisis como característica. La segunda es la aceleración de los tiempos. Fíjense, el Mercosur se fundó en el 91. No había teléfonos celulares, no había internet, recién el fax aparecía como un milagro. Entonces, ¿cómo las instituciones pensadas para el año 91 pueden aguantar, soportar o navegar con cierta soltura en un mar internacional que ha cambiado sustancialmente? Incluso hasta los servicios pasan a ser ahora uno de los grandes rubros del comercio internacional. Y finalmente, la idea de que las instituciones son para ahora. Aquello de que se fundaba la OEA y duraba 100 años, o fundaba Naciones Unidas y cumple 75, no sé cuánto, yo creo que las soluciones institucionales van a tener que ser muy ad hoc para el momento, y si no, dotadas de una flexibilidad como para adaptarse a esos cambios. Lo hemos visto en todas las organizaciones de América Latina en materia de comercio. Y un jugador, llamémosle así, un protagonista nuevo, que es el Foro de San Pablo y el Acuerdo de Puebla, que son unos proyectos de la izquierda que les dio inicio Fidel Castro, lo continuó el presidente Chávez, que tienen un libreto respecto de nuestro continente, por lo menos, donde están pautados y anunciados determinados actos para la disrupción, para cuestionar las instituciones. Y eso ya no es un caudillo, un dirigente, un ideólogo, es un mecanismo,
es un plan y es un plan al que adhieren muchas fuerzas en América Latina. Así que yo diría que esas tres características las tenemos que tener en cuenta cuando analicemos el mundo actual y cómo nuestro país se inserta. Nuestro país tiene que insertarse en el mundo y está en el mundo. Ahora, el mundo también ha cambiado. Hay muchos centros de poder, no es solamente China, Estados Unidos, sino que ha renacido el Imperio Otomano, que Rusia quiere su rol, que Persia o Irán quiere su rol, la India aparece superando a China en población, cosa que nunca habíamos creído. Entonces, como dijo el doctor Sanguinetti, tener varias parroquias a las cuales ir a rezar siempre le sirve a un país chico en la medida que haga un uso muy prudente, muy afinado, diplomático, de poder navegar, porque siempre es mejor para un país chico un mundo multipolar que unipolar. Para los que se van sumando a este desayuno virtual de la Asociación de Dirigentes de Marketing, estamos en este primer bloque hablando del Uruguay en el nuevo contexto internacional. Contador Iglesias, Enrique, un gusto como siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación, el honor de estar acompañado por los dos presidentes que están en esta mesa. Es realmente un placer y una oportunidad de sumarme a ellos en algunas consideraciones. Yo creo que han dicho lo esencial que se puede decir en este momento, pero yo diría, agregaría lo siguiente. Yo creo que estamos viviendo un periodo de transformación, de cambio de época, que lo mencionaba el presidente Lacalle. Ese cambio de época deja detrás una experiencia. El mundo ha pasado los 75 años más brillantes de la historia de la humanidad, en lo económico, en lo social y en lo político. En el año 45 hasta el 2000, esos 75 años fueron mirados en su conjunto años de enormes potencialidades que fueron desenvueltas. Fue precedido por 30 años terribles, los 30 años que significaron 2 guerras mundiales, un holocausto, la peor crisis económica, etcétera, y 100 millones de muertos. Entonces, ese periodo ha dejado en claro 2 grandes tipos de ver la cosa. Todo el mundo entiende hoy, yo creo que es universal, que el mercado es el gran movilizador de la generación de riqueza y oportunidades. Sobre lo que no hay acuerdo y hay discrepancias que fueron mencionadas es cómo se gobierna todo esto. Nosotros adherimos con convicción a la vieja tradición occidental, creemos en el hombre, creemos en la democracia, creemos en la participación política. Hay otro modelo que mira sobre todo los países asiáticos, que también apuntaron al mercado que les ha hecho la explosión más espectacular de la historia en materia de progreso y desarrollo social, pero tienen una concepción autoritaria de la presencia del Estado. Esos 2 modelos están allí arriba de la mesa y sobre los cuales estamos dependiendo un poco que haya un diálogo. Es decir, yo creo que el mundo ha hecho, como decía, cuando se inicia la era cristiana, la esperanza de vida eran 30 años. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, 45. Ganamos 15 años en 2000 años. Del 45 acá estamos en 75, 30 años. Es decir, que en 30 años duplicamos los 2000 que ganó llegar a vivir más de 15 años de promedio. Por eso decía que era muy importante el primero. Ahora, yo creo que el tema central en este momento es fortalecer el diálogo internacional para que los grandes poderes coincidan en ciertos factores que todo el mundo debe respetar, pero tender a fortalecer el andamiaje institucional que partió del 45, habrá que reformarlo, pero necesitamos que en esas visiones del mundo que juntos podrían administrar mejor el planeta tengamos una solución. Hay nuevos desafíos, el mundo se está enterando finalmente que tenemos que cuidar el planeta, que tenemos que cuidar los problemas del clima, todo eso están apareciendo y yo creo que en torno a eso en lo fundamental es el diálogo internacional. El Uruguay, uno se podría hablar, ha tenido siempre una posición presente en el mundo, muy por encima del tamaño de la población y de su economía. Lo hizo con su gente, lo hizo con su presencia, su apoyo a los organismos internacionales y con su creatividad. Yo creo que esa proyección se logró porque internamente está dado el ejemplo. No se puede tener presencia internacional si no se tiene un país ordenado, en paz, democrático, y eso creo que el país lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y sobre esa base que tenemos que seguir colaborando modestamente, pero seguir aportando a esa nueva etapa que vendrá. Vamos a hacer una breve pausa en este desayuno virtual hoy de la Asociación de Dirigentes de Marketing y ya seguimos.
¿Cuántos desafíos en este nuevo mundo, en esta nueva era, como lo han planteado los tres invitados de hoy? El doctor Sanguinetti esbozaba por allí el cambio de los paradigmas. Hace 20 o 30 años, cuando el contador Iglesias vivía por razones obvias en Estados Unidos, las grandes marcas como la General Motors encabezaban el ranking de las grandes empresas. Hoy tenemos una empresa uruguaya como D-Local cotizando en el Nasdaq, en la bolsa de Wall Street, valorada en esta semana en 11.000 millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan una fábrica en Uruguay de autos valorada en 11.000 millones de dólares? ¿Cuánto trabajo generaría? Bueno, la dejo por ahí porque al final vamos a ir por eso. Son los grandes desafíos, sobre todo para los países en desarrollo, que además están en condiciones de crear estos fenómenos como D-Local, además de eso. Tengo acá en la mesa a uno de los fundadores del Mercosur, tengo a uno de los impulsores y que además fue continuador como el presidente Sanguinetti. Voy a comenzar por el presidente de la calle, como nunca seguramente. Feliz Menchi, diría Sergio Abreu si estuviera acá en vez de Infeliz Menchi, diría Feliz Menchi. Uruguay y Brasil con espalda como no pasó nunca, pero tal vez usted siempre dijo, quiero un acuerdo, firmamos un acuerdo comercial y no político. Se habla de flexibilización. ¿Qué hay que hacer con el Mercosur? ¿Hay que quedarse, hay que irse, hay que flexibilizarlo? Dos anotaciones a esa historia de 30 años. En primer lugar, que siempre el eje central fue el comercio, es decir, una visión económica comercial para fomentar la sinergia de 4 países, por aquello de que 2 y 2 son 5, cuando el comercio es libre y se genera riqueza para los respectivos países. Luego lo que decíamos hace un instante, el valor del tiempo. Estos 30 años no valen igual que los 30 años anteriores, porque el tiempo histórico se acelera más o menos según la profundidad de los cambios, y los cambios tecnológicos han sido tremendos. El Mercosur de aquel entonces, como decíamos, sin internet, sin redes, sin comercio de servicios, hoy día parece como obsoleto. Y creo que esa característica es la primera que hay que darnos cuenta. El tratado del año 91 amerita un análisis crítico. Luego, una circunstancia que para el Uruguay y el Paraguay fue muy importante, ahora se nos vuelve un poco difícil, que es la unanimidad. Cuando se estableció el derecho a veto, que es que los 4 tenían que estar de acuerdo, era en defensa de los países más chicos que le teníamos, con razones históricas abundantes, le teníamos un poco de resquemor a los vecinos más grandes. Hoy aquella garantía de los países chicos se ha convertido en un obstáculo para que algún tipo de cambio que se está planeando pueda ser efectivo. Y lo otro, el Mercosur vivió su punto de crisis mayor cuando se avanzó en el sentido de una ideologización del Mercosur a impulso del presidente Chávez, que tuvo tanta influencia, no diremos si fue buena o mala, para mí fue mala, pero tanta influencia en la política de América del Sur. Cuando se juntaron los 4 países con gobiernos de parecido tenor ideológico, no idéntico, parecido, y convirtieron aquello en una asociación política ideológica. Política siempre es la política exterior, pero lo que tiene que primar es el interés de un país que va más allá de los cambios de gobierno. Es decir, Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, siempre supusimos que la exportación era importante y que la conducción de la economía tenía que ir más o menos en ese sentido, con los matices que cada uno le dio. Pero cuando se cierra alrededor de un concepto, el socialismo del siglo XXI, y se convierte en una identidad que para nosotros que tenemos cambio periódico de gobierno no es para siempre, ¿no es cierto? Entonces era atar el país a una coyuntura momentánea que después se desparramó, porque ni en ninguno de los 5 países, en ninguno de los 4 países originarios se continuó esa línea ideológica. Entonces el Mercosur requiere, en el plano de lo teórico, después hay que bajarlo a los intereses que sabemos que son constantes y muy fuertes en el Río de la Plata sobre todo. Nuestros problemas de carácter internacional han sido mucho mayores con la Argentina que con el Brasil generalmente.
porque el Río de la Plata se convierte para los dos en un tema de rispideces, de estrategia, pero en el plano de lo ideal, ¿quién puede oponerse a ponerlo sobre la mesa? El tratado, la ejecución del tratado, el funcionamiento del tribunal para la solución de las diferencias, por ejemplo, y decir, bueno, venga un experto o vengamos nosotros mismos con franqueza a decir, esto no anduvo, esto más o menos. El cambio y la adaptación de las instituciones de carácter internacional, la adecuación, la Unión Europea empezó con un pequeño acuerdo franco-alemán y después derivó. ¿Y cuántos cambios ha tenido? Entonces yo creo que el tiempo requiere de los gobernantes tratar de mirar 2 periodos para adelante para no atarse a su propio destino y decir pausa y reflexión, pausa y análisis. ¿El Parlamento del Mercosur sirve para algo? ¿Es un parlamento? No, no es un parlamento. Creo que es una rama que habría que dejar de lado para centrarse, como lo hizo la Alianza del Pacífico, centrarse en lo económico y comercial, que es donde no ha prosperado realmente. La propuesta uruguaya de flexibilización, ¿qué opina usted con respecto a eso? Yo estoy de acuerdo con el gobierno, pero como no actúo en política ahora, me basta con decir eso, que estoy de acuerdo con lo que el gobierno actual ha planteado, que es un poco esto. Pausa y analizar, dijo usted, pausa y reflexionar, pero siempre dentro del Mercosur. Yo creo que existe teóricamente la posibilidad de deshacerlo, o yéndose a algún país con todos los costos que establece el propio tratado, o un buen día un tratado diciendo, ¿sabes qué? Vamos a divorciarnos y salimos de él. No lo creo viable políticamente, en la política interna de los países, porque además estamos pendientes de los cambios. Una vez yo escribí un pequeño libro sobre el Mercosur y decía que uno de los problemas era que los gobiernos no empiezan todos juntos. Entonces, si empezó el paraguayo antes, después el brasilero y el uruguayo viene de atrás, la intención de cambiar, la voluntad que le pone un gobierno cuando hay rotación de los gobiernos, el primer año uno está lleno de ilusiones y tiene una... En el último ya está cerrando. Como no coinciden los periodos, ahora tenemos elecciones en el Brasil el año que viene. Tenemos elecciones de medio término en la Argentina. Nosotros no tenemos ninguna elección. Paraguay le faltan 2 años. Un poco conspira eso, ¿no es cierto? Para el ánimo de transformar. Contador Iglesias. Bueno, yo creo que este es un tema muy importante para todos, y particularmente para el Uruguay. Yo soy muy partidario del Mercosur como concepto, porque pienso en nuestro pequeño país de 3,5 millones de habitantes, está rodeado de las provincias más dinámicas del Brasil y la Argentina. Son 250 millones de personas, el de más alto ingreso en estos 2 grandes países, y Paraguay del otro lado. Bueno, eso es un enorme potencial para nosotros. Si estamos en este momento reconociendo que los servicios van a ser el gran motor, porque en el fondo a eso está apuntando la economía mundial, ¿dónde mejor forma de empezar a desarrollar los servicios que en ese ámbito? ¿De qué depende hoy nuestro turismo? De esos 250 millones. Entonces, yo creo que el concepto de Mercosur para nosotros es vital, como seguramente ha sido vital para Dinamarca, que forma parte de los países del norte, comerciar con sus vecinos, que es Inglaterra, Francia, Alemania. De alguna forma, nosotros tenemos ahí una única oportunidad que tenemos que aprovechar, y para eso un tratado ciertamente es el mejor elemento de llegar a ello. Ciertamente que hay momentos de dudas y de dificultades cuando un país tiene problemas económicos. Esto rechinan un poco los tratados, pero yo diría que es mucho mejor encontrar los puntos en estas circunstancias, los puntos que unen que los que dividen. Nosotros nos unimos frente a Europa, hace 20 años demoramos, pero nos unimos. No nos podemos unir en este momento, por ejemplo, para hacer un tratado con China, que es un papel tan importante para los 4 países, o algún otro tipo de
Es decir, de alguna forma, yo creo que hay que entender las circunstancias. Yo creo que el país tiene razón con la flexibilidad, es un gran objetivo. Pero de repente hay que acomodarlo en el tiempo en función de las circunstancias políticas que viven los vecinos para mantener la idea y, mientras tanto, incidir en las cosas que nos unen. Yo tengo la impresión que nosotros tenemos un papel muy importante en el Mercosur por la posición geográfica, por la estabilidad que hemos tenido en nuestro país y la forma de poder aportar al complejo los servicios que son ciertamente una de las grandes fuentes que tenemos por delante. Por tanto, yo soy muy creyente en el Mercosur, creo que hay que defender el Mercosur, hay que transformarlo, pero mientras tanto entender las coyunturas para no perder de vista el largo plazo, y el largo plazo es el que acabo de mencionar. Hay algo que se congeló, que fue el acuerdo con la Unión Europea. La pandemia lo terminó de congelar. Por culpa que no son del Mercosur, por culpa de los europeos. Totalmente de acuerdo. Y hay que insistir desde acá, desde estos países. Claro, que yo diría más, si me permite. Yo sí, por supuesto. Paso un tiempo con algunos compromisos en Europa. Yo le diría que se equivoca Europa si no mira la importancia que tiene en el mundo de hoy y el que vendrá la América Latina. En ese mundo en donde aparecen las confluencias de grandes intereses y grandes imperios, el socio natural de Europa es América Latina, como lo es también Estados Unidos. En ese complejo de situación, yo creo que Estados Unidos debería mirar, Europa debería tomar cuenta que ese tratado es algo más que un acuerdo comercial. Es una alianza de valores. Hablamos hoy de el mundo actual le da al peso demográfico, por ejemplo, un gran valor, ¿verdad? El 60% de la población del mundo vive en el Indo-Pacífico ahora. Pero a fin de este siglo, de acuerdo con las Naciones Unidas, el 54% de la población del mundo va a estar en el Atlántico. ¿Y qué es el Atlántico? Es Europa, Estados Unidos, África y nosotros. Entonces, por eso digo, Europa debería mirar las cosas con una mayor perspectiva para entender que América Latina no es un socio circunstancial económico, es un socio en los grandes valores que forman el mundo occidental. Y que no pierdan de vista eso para entender que hay que pasar por encima de detalles para llegar adelante en acuerdos de largo plazo. No sé, presidente Sanguinetti, si quiere arrancar por esto último o arrancar por el Mercosur, que era el tema del bloque. Retomamos el tema donde lo deja Enrique. Con Europa tenemos un desencuentro de demasiados años. Me tocó a mí firmar el acuerdo original, el acuerdo marco en la solemne sala del Palacio de Oriente, la sala de los espejos, con la estatua del emperador Carlos V allí, solemnemente, estaban todos los presidentes de la época, desde Kohl, Chirac, está todo el mundo, fantástico. Mitterrand, están todos. Esto hace un cuarto de siglo. Y no hemos podido avanzar, fundamentalmente porque tenemos una especie de choque agrícola muy particular, que en Francia sigue siendo una especie de mitología histórica, en un país que no vive de su agricultura, pero que es un país que se siente consustanciado con sus campos y con sus trigales. Desgraciadamente no ha habido esa altura. En cuanto a nuestro Mercosur, ha habido una dicotomía entre sueños y realidades. En la etapa previa, la que me tocó a mí antes del Mercosur, con Alfonsín, con Sarney, volvía la democracia, 83 Argentina, 85 Brasil, 85 nosotros, 89 Paraguay. Era el sueño democrático y el sueño de la hermandad y de la integración. Veíamos algo así en el horizonte como la Unión Europea. Pero la realidad luego nos mostró la excesiva ambición de esa idea. En el 91 se firma el tratado y fueron primeros 8 años espectaculares. Hasta el 13 de enero del 99, en que una devaluación en Brasil nos mostró un tema estructural básico del Mercosur, y que uno de los socios es el 80% de la economía. En consecuencia, bueno, se estornuda, los demás tienen neumonía. Y eso no lo hemos terminado de administrar bien, entre todos. Segundo lugar, ha faltado en el transcurrir de estos años la affectio societatis, ¿no? Como decían los romanos, ¿no? Es decir, el afecto o la actitud psicológica del acuerdo. Y ha faltado fundamentalmente de Argentina, desgraciadamente. Los gobiernos Kirchner
no han sido proclives, han asumido actitudes muy particulares, muy vinculadas a la coyuntura de cada momento, a veces con agresividad. El episodio Gualeguaychú y la planta de celulosa fue expresivo de eso, ¿no? Nuestro presidente Mujica confiaba en su amistad con el gobierno Kirchner, no tuvo ninguna respuesta. En fin, desgraciadamente en la Argentina no hemos tenido gobiernos cómodos para el desarrollo de esta idea que sigue siendo fundamental. Pero por debajo de todo este debate hay un Mercosur real de la gente, primera cosa. La gente está cada vez más intercomunicada, lo estamos viendo ahora. Cada vez hay más argentinos viviendo acá. Y si esto tuviéramos abierto hoy, lo que es el Punta del Este argentino del verano sería muchísimo mayor. ¿Cuánta gente hay hoy, empresarios, intelectuales, escritores, viviendo en Colonia, viviendo en Punta del Este? ¿No? O sea, hay un Mercosur de la gente que está allí. Segundo, hay un Mercosur de la pequeña empresa también, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? O sea, hay 400, mira, hay entre 400 y 500 empresas uruguayas en que el 80-90% de su venta es Mercosur. Entonces, es un tejido menor, sí, no son los grandes productos, ¿no? Salvo la lechería, digamos, a Brasil. Pero a la Argentina le vendemos 500 pequeños productos. Entonces hay un Mercosur de ese que ha generado un tejido. Entonces hoy tenemos ese debate, flexibilidad. Yo tengo una concordancia sustancial con nuestro gobierno y una discrepancia táctica, porque les he dicho no hablen ni de dos debilidades, ni de flexibilidad, ni de nada de eso, porque nos enredamos en las atracciones. Digo, vamos a ver si podemos elegir 2 o 3 necesidades específicas. ¿Qué estamos precisando como Uruguay? ¿No? Pero Uruguay real. ¿Qué es lo que tenemos qué es lo que aspiramos a vender? ¿Tapabocas a Singapur? Bueno, lo que fuere, ¿no? Tenemos un tema comercial de impuestos en China. Bueno, veamos cómo algún tema específico de eso lo logramos transitar con la anuencia de Argentina y Brasil, como en su tiempo hicimos con México, en que a poquito empezó un gobierno y lo terminó otro. Y terminamos en un acuerdo con México, ¿no, verdad? Sí, presidente. Sí, totalmente de acuerdo de lo que el presidente de San Isidro ha dicho, el waiver o el permiso o la licencia para poder soltarse. Pero a mí me parece que en la política interna el Mercosur no prendió igual en los sectores políticos internos. En el Uruguay quizás es donde más se convirtió en un comodín de los partidos, de los 3 partidos más importantes. En la Argentina no sabemos, pero como están en una grieta, como dicen ellos, si uno dice Mercosur sí, el otro dice Mercosur no, nada más que por la estrategia. En el Brasil seguramente va a haber un cambio, una elección. Entonces las diplomacias dicen, no, pero si va a venir Lula, vamos entonces a ponernos a cubierto de no avanzar demasiado, porque es de dentro de poco. En la Argentina en el 23. Es decir, no prendió igual en las estructuras políticas de los países, no fue causa nacional. En el Uruguay sí. Lo que pasa es que las realidades son distintas, presidente. No, por supuesto. Para Brasil es un tema más, ¿no? Para la Argentina no es despreciable. Y para nosotros es existencial. Entonces, para nosotros y Paraguay es existencial. Entonces, abordamos el tema desde ángulos naturalmente muy distintos, ¿no? Pero yo insisto, presidente, y Brasilia queda bastante lejos. Yo creo que hay que trabajar en las cosas que nos unen a la espera de que se resuelvan los problemas que impiden avanzar en lo otro. No, porque otra opción sería, no sé, ustedes son los que saben de derecho internacional. ¿Qué tenemos como producto la región único y común denominador? Alimentos. Vegetales, animales. Somos una de las grandes zonas de producción de alimentos. 33%. ¿Podría usarse ese solo factor para
negociar a través de ese factor contra otro de los países. Es decir, en vez de pensar en un acuerdo comercial que abarca todo y que demora 2 o 3 años en negociarse y aprobarse, vamos a poner sobre la mesa uno de nuestros productos. ¿Quién quiere negociar con nosotros a cambio de esto? Es decir, segmentar, y de lo mejor ir a lo bueno, porque lo mejor, como decía don Manuel Herrera Llove, lo mejor es el peor enemigo de lo bueno. Es así. En estos 10 minutos finales, los voy a hacer mirar, si ustedes me permiten, hacia el barrio y hacia América Latina. En un difícil contexto económico y social, con situaciones que lograron unanimidad en el Parlamento. Por ejemplo, ayer cuando el Senado votó, con los votos de todos los senadores, una condena y un reclamo al gobierno actual de Nicaragua, por ejemplo. Entonces, y arranco por el contador Iglesias, ¿cómo están viendo la región? Hay una situación que todos hemos visto en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil. ¿Qué están viendo de la región y qué se nos viene? Sin que pongan la bola de cristal arriba de la mesa, pero ¿cómo lo están viendo? Mire, estamos en un momento bien complicado, está muy claro, y esa complicación tiene que ver fundamentalmente con factores que son, entre otros, la economía de América Latina venía bajando hasta la pandemia aceleró el fenómeno, eso todo crea complicaciones. Tenemos otra complicación, nosotros durante muchos años pusimos el acento en la política de desarrollo en la pobreza, y sigue siendo un problema central. Pero hoy el tema central son las clases medias, que son las que tienen realmente una gran decepción, sobre todo porque no han seguido avanzando y algunos tienen miedo de bajar a la pobreza. Entonces, hoy por hoy el gran tema de América Latina son, por supuesto, la pobreza que existe y es muy importante, pero también un poco los desencantos de las democracias por parte de las clases medias. Y ahí hay que salir al encuentro de eso. Yo pienso que en el fondo, mirando hacia adelante, nosotros debemos entender que en la esencia del problema está el tema de los partidos políticos. Y yo estoy hablando de 2 líderes de partidos políticos. Cuando yo hablo por ahí sobre Uruguay, gente que no conoce, una de las cosas que más los impresiona es decir que este es un pequeño país que tiene partidos políticos que tiene más de 100 años de antigüedad. Impresiona. ¿Por qué? Porque en el fondo el partido político es lo que de alguna forma permite asentar y organizar la sociedad. Y yo creo que hoy por hoy lo que yo veo en América Latina es, parafraseando un poco al amigo Cardoso, que ha habido un suicidio en varios países de los partidos políticos. Las democracias se asientan en partidos políticos. Una de nuestras fuerzas que los tenemos y que están funcionando por más de 100 años. Entonces, de alguna manera, mi impresión, pero acá los políticos son los señores, son los que saben, en eso está un poco el gran eje de enfrentar la inquietud social a partir de sistemas políticos que sean capaces de acordar soluciones, generar los dirigentes de los países y de alguna manera tener la responsabilidad de manejar a América Latina en este contexto. Voy a ir al presidente Sanguinetti porque forma parte de su discurso de los últimos años el riesgo de la atomización de los partidos, la desaparición de los partidos sin líderes. Mire, eso es la consecuencia del fenómeno universal que hablamos. Estamos frente a ese fenómeno nuevo del ciudadano que cree que se representa a sí mismo, porque le escribe un Facebook al presidente y cree que es parte del diálogo y que no precisa de diputado, ni de partido, ni de iglesia, ni de club social, ni de parroquia, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. ¿No sabe lo que le dije ayer a este gobierno? ¿Estuviste con la calle? No, encajé un Facebook. La calle Pou no durmió con tu Facebook, seguramente, ¿no? Bueno, esa ilusión que está en el mundo. Allí empiezan un poco las cosas. Y el cambio de naturaleza en el trabajo y en la riqueza está en ese malestar que habla Enrique, las clases medias amenazadas. ¿Por qué? Primero por el empleo, porque hoy nadie tiene el piso firme. Los empleos se están cambiando constantemente, la volatilidad es muy grande y eso genera esa sensación de malestar. Porque hay algunos problemas estructurales de algunos países. Pero los que más han llamado la atención, ¿cuáles son? Aquellos que tenían estabilidad. Colombia ha tenido guerrillas, pero tuvo siempre una gran estabilidad política. Es el único que no tuvo dictaduras militares, digamos así, ¿no? Chile ha sido, después de Pinochet, una democracia ejemplar, puesta como
ejemplo de crecimiento económico. Porque el impulso que venía de atrás, que decían, la democracia, ahora vamos a ver si con sindicatos pueden mantener este ritmo que venía de atrás, lo mantuvieron, lo expandieron, y Chile, sin ninguna duda, creció extraordinariamente estos años. Sin embargo, luego de los 4 primeros presidentes de la Concertación, 2 socialistas, 2 demócratas cristianos, ya las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Entonces ya vino un gobierno de derecha. Luego volvió la doctora Bachelet y ya ella empezó a vivir disturbios, pese a que era una presidenta socialista. Tuvo una gran explosión educativa. Es decir, era el malestar de las clases medias. No era una rebelión de los pobres, era una rebelión de las clases medias, donde está afectando otro problema que es una consecuencia inevitable de este nuevo mundo que estamos viviendo, y que es el fenómeno de desigualdad que se hace de algún modo irritante por la visibilidad. Es un fenómeno psicológico difícil de explicar, lo han intentado muchos, no me atrevo a decirlo, pero es así. Es decir, no es que hoy haya de repente mucha más desigualdad real, pero ¿qué pasa? Hay esas fortunas nuevas. Entonces aparecen esos emblemáticos, ¿no? Esos Bill Gates. Entonces aparecen de un día para el otro, entonces salen de un cuartito de universitario, al día siguiente andan con un Boeing propio, ¿no? Entonces hay una sensación de desigualdad, de disparidad en la sociedad, frente a una clase media que antes estaba en ascenso, que sentía el ascenso, que vivía el ascenso, y que ahora vive inseguridad. Vive la inseguridad porque no sabe lo que le va a pasar a su empresa. Entonces, creo que esta malez, como decían los franceses, esta angustia, este malestar, a veces indefinido, está en la base de Chile, está en la base de Colombia. La situación de Perú ya es más compleja, pero lo que está claro es que tenemos la democracia en problemas en todas partes, aún donde no hay un riesgo institucional. La parte buena, no están los militares en el escenario fundamentalmente, pero en la medida que los disturbios sigan, van a aparecer. Entonces, cuidemos las cosas básicas que son importantes, donde las tenemos firmes como aquí. Presidente Lacalle, cierro con usted. Sí, yo creo que incluso América está mostrando que donde se vota hay resultados distintos. En el Ecuador hubo un resultado, en el Perú seguramente va a haber otro distinto. En Chile la constituyente es una especie muy difícil de manejar, porque una constitución hecha por 500 personas puede ser cualquier cosa, pero el sufragio fue un poco el calmar lo que pasa. Pero yo vuelvo a lo que dije en la primera intervención de esta mañana. Hay quienes juegan en contra del sistema. No es que el sistema esté, que puede estar mal, en situación crítica, la desilusión de las clases media, el otro, la pobreza. Hay quienes insisten en azuzar esto. Hay un plan que se llama el Foro de San Pablo y el Acuerdo de Puebla, donde está escrito el libreto, donde hay problemas indígenas, poner una cuña, donde hay problemas en la política de género, poner un problema. Donde hay, es decir, hay quienes juegan en contra. Y esto tenemos que reconocerlo y saberlo, porque no podemos ser ingenuos. Hay una división de campos en cuanto hasta lo filosófico. Entonces, me parece que cuando en Colombia hay una manifestación importante, grande, Bogotá, las calles llenas, pero es dentro de las normas, muy bien. Ahora, empieza a anochecer y hay 200 individuos mezclados allí que vienen con una directiva y entonces le prenden fuego a un banco, prenden fuego a un ómnibus y Colombia prendía fuego. No, Colombia la quieren prender fuego. Sí, sí. En Chile pasó lo mismo, empezó por el boleto del subte. Las manifestaciones, todo el mundo encantado, encantado no, pero bueno, es parte de la cuestión. Ahora, apenas anochecía, 50 o 60 individuos prendían la mecha y cuidado que por ese lado empujar a la gente, tenemos experiencia, es muy fácil. Entonces hay que tener en cuenta quienes juegan en contra. Y tener en cuenta que donde se vota, bueno, no todos son resultados para un lado y para otro. Uno es Ecuador, otro es Perú. Me parece que eso también hay que rescatar. Con todo tenemos una ventaja frente a ellos. Porque antes hubo un choque de sistemas en la época de la Guerra Fría.
Y del otro lado había una utopía que todavía podía tener alguna vigencia. Hoy ya no la hay. Entonces eso es un antisistema que tampoco tiene el fogoneo de un hemisferio del mundo, porque antes era, venía de Rusia, venía de Cuba, hoy no hay nadie en eso. Lo que sí es verdad es que son esos grupúsculos extraños, antidemocráticos, que operan. Pero vuelvo a decir, creo que la democracia hoy como concepto tiene mucha más fuerza general, institucional, de la que tuvo o de la que tenía entonces. Pero cuidémosla. Incluso yo diría la democracia y la república, que es una palabra que nos olvidamos, que alude a otro aspecto de la cosa. El gobierno republicano, de la separación de poderes, del Estado de Derecho, de la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Porque muchos de estos planes empiezan, gana X en el país que sea, legítimo, lo votaron. Pero dice, bueno, pero yo voy a arreglar la Constitución, porque esta Constitución no responde. Y mete ya la Constitución. En la Constitución, ¿qué pone? La reelección indefinida o un par de veces. Y dice, no, pero la prensa está demasiado brava. Yo creo que hay que responsabilizar. Y los jueces, miren las cosas que hacen los jueces, sueltan a sueltan a aquel otro. Hay que meter a la Suprema Corte dentro de la gran teoría. Esa receta, escúcheme, está ahí, la conocemos y en algunos países todavía la vamos a ver aplicar. Le pido disculpas a las decenas de televidentes que han mandado preguntas. Alguien decía, ¿ustedes ven posible que Uruguay a partir del 2030 pueda irse convirtiendo en algo parecido a Singapur? Y hay otras preguntas que les pido mil disculpas, se nos ha ido el tiempo rápidamente. Yo voy a pedirle al profesor doctor Jorge Auchalja, presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing, que enseguida de esta brevísima pausa se acerque para ayudarme a despedir como se merecen los invitados del día de hoy. ADM te invita a conocer su propuesta de educación ejecutiva, el mejor espacio de aprendizaje virtual y con un equipo docente altamente capacitado. Técnico en marketing, marketing digital, dirección en gerencia comercial y ventas, diploma gerencial en gestión humana, inteligencia emocional, programa de desarrollo gerencial, diploma en gestión de proyectos, actualización en impuestos. Inscripciones a través de la web adm.com.uy o por el 098 78 89 99. Impulsa tu crecimiento profesional y estudia en ADM. Educación ejecutiva de alto impacto. Jorge Auchalja. Bueno, estimados amigos, queridos todos, la verdad, una maravilla, una mañana espectacular que no podía ser de otra manera, contando con las figuras que han estado con nosotros acompañándonos en una exposición espectacular que nos abre muchos caminos y nos saca de dudas de otros tantos. Así que yo les agradezco, señores disertantes, señores presidentes, muchas gracias. Y nos encontramos el 27 de julio con 4 senadores de la República, representantes de cada uno de los partidos políticos de la coalición y del Frente Amplio. Así que muchas gracias. Sí, gracias, presidente Lacalle, gracias, presidente Sanguinetti. Como ellos han sido presidentes de la República, yo puedo despedir al contador Iglesias diciéndole, y creo que no van a estar en desacuerdo, que ostenta el raro privilegio en un país democrático de tener el respeto intelectual de todo el arco político del país. Y no es que es un discurso natural no renovable. Y no es un discurso que de repente yo hago una entrevista y termina la entrevista y me dicen, sí, ¿qué voy a decir de Enrique Iglesias? No. Lo dicen adelante y fuera de micrófono, fuera de cámara. Enrique, muchísimas gracias. Muy bien. Y a ustedes también. Y a ustedes, en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, hasta la próxima. Muy bien.